Bueno, aquí estamos. Ahora voy a agregar a José de Filosofía de Emergencia. Estoy agregando a José, ahora ya empezamos, siguiendo con el Congreso. Aprendiendo, este es el primer vivo que hago yo, por lo menos desde mi iniciativa, como en el sentido de llevarlo adelante técnicamente, porque la otra vez tenía la ayuda de dos grandes ahí, de Filocrítica, y bueno, también Diego, que me ayudaron con el vivo. Bueno, vamos a esperarlo un poquito a José, que ya le mandé la invitación. A ver si me acepta. Bueno, ha sido unas jornadas muy, muy lindas, muy enriquecedoras de encuentros filosóficos en este congreso, en las redes, específicamente Instagram. Bueno, a ver si me sale. Esto está en vivo, ¿no? Nos está poniendo unir José. A ver cómo se hace. Acepto. Transmitir con filosofía de emergencia. Ahí está. Bueno, lo acepto nuevamente. Temas técnicos. Ahí está pudiendo entrar José. Hola José, ¿cómo va? ¿Todo bien, Johnny? Bien, Bueno, gente, ¿me escuchás? ¿cómo andas? Se escucha perfecto. Perfecto. Así que Qué bueno estamos verte. en temas técnicos de la primera vez que inicio técnicamente un vivo de Instagram. Se entiende, se entiende. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Tal cual. Estamos navegando aguas turbulentas. Sí, y en realidad yo no soy la cara del Instagram de historietas filosóficas, es el filósofo. Pero bueno, hasta que no resuelva cuestiones técnicas de hacerlo hablar a él, apareceré yo. Antes que nada y primero que todo, bueno, este vivo va en consonancia y dentro de lo que es el Congreso de Filosofía en Redes, y especialmente vamos a tocar el tema en todas las conferencias de la filosofía en Argentina o la filosofía argentina. Y anteriormente estuvimos escuchando y disfrutando de la ponencia sobre Carlos Cosio. Así que bueno, muchas gracias a los compañeros y las compañeras que han estado, a Mauricio Delpín, estuvo Paula Rancorini y Celeste Battistoni. Mauricio es de Pensar con CISEC, y bueno, las compañeras son de Ideología y Derecho. Muy interesante la temática, la verdad que un tema apasionante. Y bueno, esto muestra nuestra filosofía argentina cómo tiene muchas aristas para poder explotar, y yo la verdad que no conocía nada de Carlos Cosio y aprendí muchísimo. Bueno, más que nada quería empezar con eso, así que ya estamos metidos en el Congreso. José, ¿qué nos trae hoy Bueno, y aquí? agradecer un poco, no, y en concomitancia con esto que decías vos, agradecer un poco a los que pusieron la idea y el cuerpo, en especial a Juan y a Leonel, de Filosofía Compartida y Filosofía desde el Sur, por impulsar y nada, y darle vida a todo este primer congreso que bueno, es una pequeña bomba explotando bajo el mar y cada vez vamos a ser más y mejores. Así que, bueno, ya entrando en los que nos compete, digamos, en este pequeño, en este pequeño ágora cibernético, la idea un poco va a ser tratar dos pensadores que, bueno, vamos a ir viendo, se tratan de filósofos, si no, qué aportes hicieron al pensamiento argentino. Uno es José Ingeniero. Nos vamos a basar en un librito de él llamado El hombre mediocre.
Y otro texto es el de Arturo Jaureche, eh, otro pensador, y el texto que vamos a tener como hilo conductor, que se va a cruzar con el hombre mediocre, va a ser el medio pelo en la sociedad argentina. Así que la idea es un poco hacer conversar a ambos eh, en boca mía y de Johnny. Bien, así que bueno, vamos a empezar un poquito. Yo cuando pensaba en todo este encuentro y demás, eh, bueno, más que nada, esto, como decía José, es algo que recién empieza y bueno, veremos hasta dónde nos lleva, ¿no? Algo que a mí me gusta destacar tal vez es este trabajo que se hace de difusión de la filosofía. Ustedes saben que, bueno, mi página es página de historietas filosóficas, con lo cual yo no aparezco, el personaje principal es el filósofo. Pero bueno, acepté y con mucho grado esta invitación porque, bueno, también la filosofía es una pasión y nos gusta compartirla. Y bueno, con José, que no hace mucho que está, pero tiene muy buen contenido, es un amigo y compañero de profesorado, y bueno, un amigo de haber ya caminado muchos años juntos en esto, entre la filosofía, el asado, la birra que yo no tomo, yo tomo Fernet, así que, pero bueno. Ya generamos una amistad. Yo me animo a estas cosas más por José que por mí mismo. Así que bueno, desde la sinceridad. Eh, bueno, arranquemos con el esquema que yo perdí, así que te escucho a vos porque tengo todo en la cabeza. Eh, básico No de esto pasa es nada. no perder los papeles, tenganlo presente. Yo no soy filósofo, pero por lo menos pierdo los papeles. Así que, Está muy bien. No, la idea es un poco hacer, dar el diálogo que tal vez en vida, obviamente por una cuestión anacrónica, no tuvieron Jaureche y José Ingeniero. Nosotros vemos una especie de continuidad, ¿no? Entre estas críticas que se hace a lo que podríamos llamar la mediocridad argentina, ¿no? Así que lo que estaría bueno al principio, que habíamos hablado con Johnny, es un poco introducir algunas cuestiones, eh, no tanto biográficas en un sentido estricto, tipo de clase de, de- de superior o universitaria, sino el preguntarnos el por qué tal vez hemos elegido o hemos abarcado estos muchachos. Eh, la primera pregunta es si se tratan de dos filósofos o no, y creo que es una cuestión que no solo atañe, ¿no? A estos dos pensadores, sino a varios pensadores de los que estuvimos viendo tanto ayer como hoy en este congreso, ¿no? Y obviamente va muy de la mano con lo que hablaban Juan y Leo en la apertura, ¿no? Si realmente existe una filosofía nacional, una filosofía argentina o no. Así que nada, nosotros vamos todavía un paso más y nos preguntamos si realmente estos dos muchachos, tanto Jaureche como Ingenieros, hacían filosofía. La, digamos, tampoco es una pregunta muy original, porque hasta se la hace, uno se la puede hacer al mismísimo Foucault, ¿no? Que uno ya ni siquiera duda ahí por una cuestión un poquito todavía más conocida, pero en fin, la estructura del pensamiento de cada uno de ellos nos lleva como a querer, por lo menos a mí, no sé a vos, Johnny, que realmente nos encontramos frente a dos filósofos. sí, creo que en sí es un problema, ¿cómo se podría decir? Eh, muy profundo poder definir algo como filosofía o no, en tanto que la misma definición de filosofía varía de un autor a otro, pero uno podría llegar a pensar en que un pensamiento es filosófico cuando deja ciertas ideas que producen eh, un movimiento de pensamiento propio, tiene categorías propias que de alguna forma generan una manera de ver distinta la realidad y un preguntarse ciertas cuestiones esenciales y fundamentales del ser humano, del ambiente y demás.
si uno lo tomase de esa forma, no hay duda de que estos dos autores han aportado visiones muy particulares. Y nosotros básicamente tocamos dos textos porque justamente son aquellos que tienen más entrecruzamientos, que nos permiten dialogar. Y quisiera ir un poco, ya pasar rápidamente este problema serio de si son filósofos o no, por una afirmación. Yo digo que sí, para mí son filósofos, y aunque los laureles europeos no los tengan, no los tengamos en las enciclopedias occidentales de los filósofos, han generado un pensamiento que ha llevado a movimientos intelectuales, ha llevado a lecturas, ha llevado a replantear ciertas cuestiones a todo aquel que lo ha leído, y por eso creo que generan pensamientos, generan filosofía. Eh, pero al margen, es decir, ¿qué quiero decir al margen? No quiero decir menor, sino al margen de la enciclopedia, al margen de la historia de la filosofía occidental. No son autores que uno pueda tal vez encontrar en una historia de la filosofía contemporánea, pero para mí son necesarios cuando uno piensa en el pensamiento argentino. Y, y eso es lo que tenemos que revalorizar en este Congreso. Eso por un lado. No sé si estarás de acuerdo conmigo, José, pero yo lo pienso. Total y absolutamente. Es un poco lo que charlamos siempre off the record. Y bueno, pensando en estos dos autores, nosotros más que nada nos repartimos un poco la torta por cuestiones de tiempo y demás. Yo me enfoqué más en la lectura de José Ingenieros, y propongo a aquellos que vayan a escuchar este video que puedan ir al texto, ¿no?, del hombre mediocre, pero es interesante porque en ese texto se plantea lo que se podría llamar un cachetazo filosófico, que puede ser en la cara o en la nuca, depende de dónde a ustedes les duela más, ¿no? A mí, si me pones una acá y me enojo y me doy vuelta, pero José Ingenieros es el que te mete el cachetazo, o sea, lo prepara bien y ya te termina al último, cuando ya es a mitad del libro, te pará un poco, loco, le tenés que decir, dejá de pegarme cachetazo porque se va a pudrir todo. Porque casi todo el libro es pegarle al mediocre. El problema es que es muy difícil no ser mediocre. Y ahí es donde, según lo que vamos a ir hablando ahora, cómo salimos de la mediocridad y cómo evitar todos los reproches, los cachetazos y las verdades que vomita literariamente y filosóficamente José Ingeniero. José Ingeniero empieza hablando algo así como, y esto parafraseo, eh, un barco que tiene un puerto seguro, que tiene un norte, se guía por una estrella, va a llegar y va a guiarse a sí mismo, va a ir hacia donde tiene que ir, está seguro, claro, tiene los ojos abiertos, no lo lleva nadie, ¿no? Ese es el que tiene un ideal. El hombre mediocre no tiene un ideal. Y así arranca, ¿no? Tratando de definir lo que es un ideal. Y el ideal es una idea motora, es una creación propia a través de la imaginación, tomando nuestra realidad que nos impulsa hacia la perfección. ¿Mm? Yo hoy veo que las cosas están así, de determinada manera, y hay una idea en mí que yo creo a partir de lo que veo, que me impulsa hacia una perfección. Él dice que el que tiene un ideal es aquel que no es un idealista abstracto y loco, sino que es una persona que tiene un norte, que cuando se levanta sabe por qué se levantó. Y yo creo que un síntoma de la mediocridad es cuando uno se levanta, se sienta en la cama y dice, ¿qué carajo estoy haciendo? O sea, ¿de dónde voy? No tengo ganas. No, y que tengo que ir a laburar o tengo que ir a hacer esto. Eh, él está denunciando continuamente que estamos en la mediocridad cuando estamos en la rutina. El hombre mediocre es el que está en la rutina, siempre lo mismo, no tiene una visión más allá de lo que está haciendo. Va por inercia, está siempre siendo empujado. Y él nos dice, ojo, no es fácil ser un hombre con ideales, pero empecemos por tener un ideal. ¿Acaso tenemos un ideal nosotros? Esa es una buena pregunta. ¿Hay algo que en nuestro corazón, cuando lo pensamos, palpita, parafraseando a José Ingenieros, algo que nos mueve realmente? Si yo les preguntara ahora por qué hacen lo que hacen,
y espero que no me digan por la plata, porque ahí eso no es ningún ideal, esa es la mediocridad más grande que hay en el mundo. Eh, ¿Hay algo que ustedes los saca de del medio, de la mediocridad? La mediocridad es, perdón José, si vos querés seguir, haceme así porque yo arranco, ¿no? La idea es Queda que, tranquilo. dale. La mediocridad es como un intermedio entre la brutalidad total o la imbecilidad o, qué sé yo, la falta completa de vitalidad, no sé. Y el genio, el que tiene un ideal. José Ingeniero nos habla del genio. Fíjense que el lenguaje es muy del romanticismo, bueno, él es un positivista. El genio es el que tiene un ideal, el que encarna un ideal. Encarnarlo quiere decir lo tenés en las entrañas, ya lo llevás. Y los mediocres son aquellos que no tienen ningún ideal, actúan por inercia. Me levanto, voy a trabajar, llego cansado, me duermo. Al otro día me levanto. Prácticamente mi vida es esperar el sábado y el domingo para descansar. Es decir, si es así tu vida, no me lo tomes. Yo no soy ingeniero, péguenle a ingeniero, pero sos un mediocre o sos una mediocre. José Ingeniero en realidad lo que nos quiere empujar es decir, loco, despertate, tenés que tener un ideal. ¿Qué es un ideal? Es una perfección que va más allá de lo que todos buscan. O sea, vos lo que buscás no es éxito. El éxito es lo que buscan los mediocres. El mediocre del éxito es que la gente, qué bien, sos un capo, se sacan el sombrero, o ganás buena guita, o te va bien en los laureles filosóficos. Eso es ser mediocre. El que tiene gloria es el que se siente conforme con lo que va haciendo y sigue y pelea por algo que va más allá de él mismo. Eso que busca, que lo empuja, eso es lo que tenemos que buscar para ser genios. Es lo que tenemos que buscar para tener una razón de existir. El problema radica en que él no nos va a decir qué ideal tenemos que tener. Ahí cada uno tiene que encontrar el suyo. Pero bueno, hay algunas características. Y es muy interesante porque es la única forma de salir de la mediocridad, es tener un ideal. Y José Ingenieros dice que todos podemos salir de la mediocridad. Todos estamos llamados de alguna forma a ser genios, a ser idealistas. El tema es que hay momentos históricos donde se da una mayor fuerza, que él lo llama clima de mediocridad, donde es más difícil salir de la mediocridad, donde hay mayor presión social o comodidad también, la comodidad también adormece, y donde no hay un ideal por el que luchar, por el que salir a buscar, a golpear las puertas, a pelearla por algo. Miren, yo les digo una cosa, he conocido mucha gente en mi vida, y cuando vos ves a alguien que tiene un ideal, vos lo reconoces cuando entró, ya de lejos ya te das cuenta. Porque justamente el que tiene un ideal, y esto lo digo por experiencia propia, te contagia, tiene una energía, tiene una vitalidad, tiene un objeto, mira hacia adelante, no anda copiando, no, a ver, tampoco anda, si, qué dice el otro de mí, o qué, no está en la pavada, no está en la mediocridad. Estoy siendo muy abstracto, pero bueno, vamos a ir bajándolo, ¿te parece? ¿Cómo venimos, José? Perfecto. Veo que realmente te interpeló, tocó tus entrañas, José Sí, Ingeniero. es un Así temita. que está bueno, sí, sí, a mí me pasó lo mismo. A mí igual lo primero que realmente me llama la atención, que me impacta, es de que, bueno, José Ingenieros no eh, nace en las últimas décadas de 1880 y algo, ahora no me acuerdo, y está teniendo un pensamiento, a ver, no quiero ponerle un cartel demasiado rimbombante, ¿no? Pero va a faltar un tiempo para que Heidegger escriba el ser y el tiempo. Y está tocando temas que se anticipan al, a la filosofía contemporánea, ¿no? Conocida, que es la autenticidad, que es el, que es toda la terminología heideggeriana, ¿no? El Dasein, el Das Man, esa mediocridad es el ser como otros, es justamente el carecer de ese proyecto.
Entonces realmente es como impactante desde ese lado, desde ese punto de vista, llama poderosamente la atención. Eh, y después por el otro lado, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos hoy a la mañana, en una pequeña llamada, te tengo que confesar, yo me estaba despertando, 9:30 me estaba despertando, así que con el tecito con limón estábamos charlando de eso, de que mientras él obviamente, perdón, va proponiendo, ¿no? Esa mediocridad y la va anulando, o sea, la va, por así decirlo, la quiere descartar de un proyecto de hombre auténtico, si se le puede decir de esta forma, tal vez por la negativa, por la positiva, está proponiendo, está dando un imperativo de hombre a seguir, un deseo, ¿no? Por lo menos. Y, y hasta podríamos hablar de una cuestión ética, ¿no? Porque se mete tanto en un análisis cultural, en un análisis ético de la felicidad. O sea, el hombre mediocre también tiene como ese problema de que no puede ser ni feliz del todo ni triste del todo porque no tiene no tiene siquiera un rumbo fijo en la vida. Entonces, hace lo que hacen, eh, como se hace, ¿no? Así que no, como comentario, Johnny, al texto, creo que nada, impactado desde ese lado, desde los existenciarios, ¿no? Sí, yo también cuando lo leía pensaba en el Dasman de Heidegger y pensaba en esta temática, ¿no? Tan existencialista del escape hacia lo originario que es uno, ¿no? Y encontrarse con uno y con esa nada y el proyecto propio y demás. José Ingenieros es como que lo está tocando a eso. Sí, si bien él es un evolucionista, o sea, un positivista, él considera que dentro de la humanidad como algo que evoluciona, todo evoluciona. Entonces, para él la moral incluso evoluciona, pero evoluciona hacia cambios que van siendo empujados por alguno que tiene un ideal. Entonces es muy importante en ese evolucionismo, en esa idea de evolución moral, de evolución científica, de evolución, hay una evolución que siempre está siendo empujada por alguno que descubre algo o que busca un nuevo método científico o alguno que en principio hay un genio que encarna una moral eh, y genera una revolución moral, digamos. Entonces, hay como, ¿cómo se puede decir? Yo lo veo algo así como una especie de especismo evolucionista, o sea, está la naturaleza del ser humano, de repente hay algunos que descollan e implican cierto eleve de la sociedad, luego la sociedad llega a un estado de mediocridad todos, ya vuelve a salir uno, lo siguen y así. Él está hablando de esa especie de evolución donde hay alguien que descolla, y ese que descolla es el genio y que estamos llamados todos a estar en esa actitud creadora, en esa actitud de originalidad, ¿no? En eso él critica la mediocridad justamente porque es un freno a la evolución, es un freno a quedarse en categorías estancas, en conservadurismos, en cuestiones que no ven a lo propio del ser humano, que es la creación, la innovación, la evolución. En ese sentido, hay como una visión eh, de originalidad, pero siempre pegado al evolucionismo positivista. No sé si me explico en eso que quiero decir. Sí, sí, seguro. También es loco este mix, ¿no? Este licuado, este licuado ácido que hace entre romanticismo, que decías vos, entre romanticismo y positivismo. Mismo uno viendo la biografía de él, era él escribió mucho tiempo artículos sobre teosofía y sobre cuestiones que ahora se me da por resumir como ciencias oscuras, pero Sí, ocultismo, tal vez ocultismo. Sí. así dicen. Es muy loco conjugar, ¿no? El positivismo con el ocultismo. Digamos que es como mezclar, no sé, cocas con mezcla. Sí, es muy raro, tal cual. Es una mezcla interesante que tiene ahí nuestro amigo José Ingeniero.
Parece que se me cortó a mí o a José. No sé si alguno me sigue viendo a mí o lo sigue viendo a José, si me puede decir. Yo ahora justo me quedo trabado, José. O soy yo el que salió del vivo. Bueno, quedé solo, me parece que José justo se desactivó. Bien, no sé si ustedes me pueden ver, alguno que me pueda comentar, o quedé yo solo, y si no, José se va a agregar, a ver, habrá tenido algún problema con... ahí está volviendo. Son los temas técnicos, ¿eh? Son temas técnicos que pueden pasar. Estamos en vivo. Ahí está, gracias. Y a José se le cortó. Ahí está viniendo José, estoy aceptando. Ahí está. Ah, me parece que me fui yo. Me quedé sin internet. Ah, bien, Ahí volvimos. ahí estás. Bien. Ahí volvimos. Sí, sí. No, me había quedado con la cuestión del genio que empujaba, del genio romántico empujando las cadenas, empujando la evolución positivista. Realmente era como Sí, hay me resultaba muy loco. un espíritu, tengamos en cuenta que José Ingeniero está exponiendo sus ideas a finales bueno, a principios de 1900. Él nació en 1877, así que en 1913 escribe este texto del hombre mediocre, y en 1918 está con el tema de los cambios en las universidades, o sea, estaba muy activo en las primeras décadas de, del siglo XX. Y hay que tener en cuenta que en esa época el científico, el filósofo, el literato, lo que deseaba era como ser de alguna forma un portavoz de algo. Se me fue de vuelta José. Oh, esto está complicado. Bueno, yo voy a seguir un poquito más mientras José tiene problemas acá eh, con, con, la, con el internet. Ahí está volviendo. No sé si a alguien le pasó hoy esto, pero bueno, en la semana hemos tenido muchos problemas de conexión por acá. No nos quiere la tecnología. ¿Viste? No, No nos no quiere. nos quiere. ¿Viste lo que? Yo me voy a quedar No, dibujando, no, me parece. ¿viste lo que? No nos Bueno, quiere Zuckerberg. no, porque no quiere que el hombre se despierte y deje de ser mediocre. El hombre mediocre consume, Para nada. pero bueno, No, para nada. Para nada. vamos a Bueno, seguir. luchémosla así. Sí, vamos a tratar del tiempo que nos mantenga esta conexión, poder decir algo interesante sobre este autor, que estos autores, ¿no? Jaureche también. Yo quería tirar un par de cosas así como para que ustedes vean la fuerza del discurso de José Ingeniero. Ya le digo, para mí fue un cachetazo, porque él propone el hombre idealista, el hombre que tiene ideales, que lucha por algo. Y no es una especie de soñador, enajenado. Él dice que es alguien de experiencia, alguien que vive en el mundo. O sea que lo trata de llevar en la realidad con acciones concretas. Después dice, si un ideal no se puede realizar, no pasa nada, no le hace mal a nadie. Pero a esa persona puso como una fuerza, no lo pudo realizar y cambia por otro. O sea, tampoco es, el ideal es algo que uno tiene que tratar de luchar, pero no dormirse. Él habla, por ejemplo, de gente que ha tenido grandes, no sé, tira, por ejemplo, Kant. Dice, bueno, fue una persona que hizo una construcción teórica tal que fue un genio realmente en la filosofía, en sus escritos, en lo que él produjo desde la moral también, cómo analizar, digamos, las acciones, pero dice que uno cuando pasa el tiempo se vuelve viejo y él asocia a la vejez con la mediocridad. O sea, él murió a los 48 años, pero él ya se estaba diciendo que yo cuando sea viejo voy a ser un mediocre, porque él lo hace algo fáctico. Él dice esto va a ocurrir necesariamente. Eh, Critiquémoslo o no, él lo está diciendo así,
y lo asocia incluso a una cuestión biológica. Dice que cuando uno es más viejo, ¿no? Le cuesta, ya no tiene ganas de pelearla. Incluso cree que lo nuevo, los nuevos, los jóvenes están en contra de él, no les entiende. Con las nuevas formas que hablan los valores que presentan son contrarios a él, él lo toma como un ataque directamente, el viejo, y se cierra y se vuelve conservador y pierde esa vitalidad, ¿no? Y por contrario, el hombre idealista es siempre joven, pero el tema es que esto lo hace como algo necesario. A mí me llamó la atención porque uno puede decir, bueno, puede ser viejo, pero sos idealista y seguir luchando. ¿No? Él dice, bueno, cuando uno llega a una edad, punto. Dice que le pasó a Kant, porque Kant en un primer momento dijo, bueno, de Dios, del mundo y del alma no podemos decir nada, y después empezó a escribir cosas sobre que sí, Dios tenía que estar, el mundo y el alma, y bueno, eh, cosas así como que lo critica también, ¿no? Él habla, por ejemplo, cuando uno se vuelve viejo, muchos se han convertido, eh, porque han dejado esa revolución que tenían, ya abandonaron. Creo que existe, hay un dicho así que dice, cuando uno es joven es revolucionario y cuando uno es viejo, medio- no sé si darle la razón, ¿vos qué pensás? Yo quiero llegar a viejo y no decir que soy un viejo amargado. No, seguro. Vamos a tratar de seguir vamos a tratar de seguir por el camino correcto. Pero no, ahí no nos queda otra que dejarlo solito a ingeniero. Eh, Pensemos de que hasta en su propia biografía creo que él discute consigo mismo. Él tiene una primera etapa bien asociada al positivismo, al evolucionismo. Este escrito, El hombre mediocre, está en un momento de quiebre y después él empieza como a ser más cercano al pensamiento, al incipiente pensamiento latinoamericano, hasta llegar en el final de sus días a, a escribir y a participar activamente en el anarquismo. Así que empezó bastante tranqui y se fue comprometiendo Sí, mediante pasaban sus él, días. él tuvo un pasaje primero por el, digamos, socialismo, no haciendo política activamente, sino sí escribiendo, presentando, fundó no me acuerdo si es una gacetilla, un diario, no me acuerdo bien, pero se llamaba La Montaña, y era muy ácido, tiraba cosas así muy fuertes, y siempre él estuvo en lo que es la revolución, entre comillas, este ideal de llevar algo a cabo. O sea, donde él estaba terminaba encumbrado, era una mente muy brillante. Es decir, si él empezaba, no sé, en la Facultad de Buenos Aires, Filosofía y Letras, fue vicedecano. Primero fue y tomó una cátedra de psicología. O sea, el tipo donde arrancaba no paraba y marcaba, ¿no? Marcaba tendencias, escribía, no dormía en la noche, él decía, nosotros no tenemos la garantía del sostén económico. O sea, él no es de la época, no había, por ejemplo, que sé, el CONICET o cuestiones que te permitan hacer una investigación y vivir de la investigación. Entonces, laburaba, era médico, era farmacéutico, o sea, se dedicaba mucho a muchas cosas en el día, profesor y demás, y a la noche, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, escribía y leía. Entonces, yo no puedo hacer ni en pedo eso. Por que me Y muestre el no. ideal, que tenga la energía que tenga, pero yo tengo que dormir a la noche. Pero era una mente así, no paraba nunca, era apasionado con lo que él hacía. Entonces, creo que encarna también lo que él mismo decía, que en un momento se tiró a buscar revoluciones desde un lado, a escribir del socialismo, escribir también del ocultismo, escribir también como de cuestiones que había que imponer, con cierta originalidad, por eso digo esas entremezclas de evolución, de positivismo él tenía una originalidad que escribía, que llevaba a la práctica y que también tiene que ver con esto del mediocre. Yo creo que él escribió tanto contra el mediocre porque él se sentía un idealista. Y no creo que le dé tanto. Porque vos lo lees, yo creo que cuando leía ese texto pensaba en la vieja de la esquina. Y seguro él tenía una vieja de la esquina que lo cuereaba todo el tiempo, no sé, porque es, no sé, les tiro algunos adjetivos.
porque el libro es todo contra los mediocres, me lo tengo acá en la hojita. Tira, el mediocre es un rebaño, vive en la rutina, no tiene personalidad, es conservador, es funcional, el mediocre busca el éxito, es un tipo honesto, pero no es virtuoso, es una sombra, ni siquiera es un ser humano, es una sombra de ser humano. Vive en la vanidad, envidia, o sea, es un desastre. Y por el otro lado, todas seguro. las del idealista, ¿no? Es único, es revolucionario, original, virtuoso, busca la gloria, es hombre, digamos, en el sentido de humanidad, busca la dignidad. En definitiva, eh, yo les recomiendo el texto como para eh, hacer un análisis realmente de nosotros, de dónde estamos parados en la Argentina de hoy, y si estamos en una sociedad mediocre. Y tristemente, desde mi análisis de la Argentina actual, se ve que somos una mediocracia, si se puede llamar así, bueno, Seguro. vivimos una mediocridad y no es algo exclusivo nuestro. No podemos decir, no, es algo que se generaliza. Y José Ingeniero en su tiempo ya lo decía, los mediocres son dice entre comillas, los normales. El normal de la gente, o sea, el común de la gente es mediocre. Hay unos pocos que sobresalen. Eso genera la envidia. Y está muy bueno eso pensarlo, ¿no? Porque creo que un síntoma para saber si uno tiene un ideal y que vive por un ideal y pelea por un ideal, produce en el otro, en el mediocre, ciertas cosas, dice nuestro amigo José Ingeniero. Produce la envidia, y eso, la envidia es algo así como el enojo por el bien del otro, por los ideales del otro. Entonces, una buena señal es decir, bueno, a ver, vos tenés un ideal, ¿qué producís en el otro cuando te conoces? Podés producir la adhesión, que también está, o sea, un genio puede producir adhesión y producir un cambio, una revolución histórica. La historia avanza porque los genios aparecen, dicen. Puede ser que la gente cuando te vea dice, che, loco, este tipo, o esta muchacha o esta persona, me transmite algo que realmente le pone garra, algo tiene, quiero saber qué es. Entonces, el que tiene un ideal te contagia, te genera esa pregunta, ¿cómo es que esta persona es así? Quiero escucharlo, quiero ver por dónde. Muchas veces no te lo van a decir, pero surgen esas cosas así de adhesión, de que uno, por ejemplo, tira una iniciativa y genera un movimiento de gente que quiere como sumarse a ello. Bueno, se me fue de vuelta José. No sé si será porque soy un mediocre tecnológico o porque la calidad del internet es mediocre o porque en esta zona hay mucha mediocridad. Perdón, le saco un poco de seriedad al Congreso con, con mis presencias, pero yo soy más de las historietas, así que imagínense que tengo que... No, estoy puteando a Telefónica en todos los idiomas que conozco. Ahí me pasé a datos, me quedé con los datos. Así que Bueno, vamos a esperar, esperemos que no se corte más. Eh, yo no sé si me perdí de algo, pero agregar dos cosas. La primera, la cuestión del genio y la transmisión de las ideas, ¿no? Y en este momento en donde supuestamente estamos en una crisis, ¿no? De la comunicación, más que nada en el ámbito político, donde supuestamente el problema más grande pasa por poder comunicar. Eh, entonces, ¿no? Lo que viene a decirnos eh, ingenieros es de que uno va a comunicar más con su ideal que, que digamos, por el lenguaje, por así decirlo. Eh, es con hechos, es con actos y no con palabras. Y después un poco, nada, me resulta inevitable traer a Nietzsche a todo este debate, ¿no? Eh, el hombre mediocre le podríamos poner, bueno, Nietzsche mismo usa en Zaratustra varias veces la metáfora del rebaño, como para hablar
de esa masa de gente como extraña que no tiene como eh, siquiera razón de ser, ¿no? Pero bueno, cuando uno supera, ¿no?, el estadio del deber, figurado en el camello, se revela en la figura del león y puede crear en la figura del niño, está un poco más cerca, ¿no?, de romper con esa tradición, eh, con esa deuda tanto económica como moral, y está más cerca de crear sus propios ideales, que es el proyecto del superhombre. Entonces, dejar la mediocridad sería como, y entrar en ese ideal, la cuestión de genio, no sé, también ahora se me viene el bigote, ¿no? El bigotón. Es que está dentro de las lecturas de José Ingeniero. De hecho, él lo cita en creo que dos oportunidades, en todo el texto aparece. Y sí, realmente, por eso ahí vemos lo ecléctico y lo rico del pensamiento de José Ingeniero, que tira a cosas que van muy por esa línea, ¿no? Porque justamente el hombre que tiene ideales crea valores, constituye valores, eh, valores nuevos. Por ejemplo, el hombre moral, el genio moral, se llama santo en terminología de José Ingeniero. Es muy interesante. El santo es el que no es el santo que cumple los mandamientos tal cual y demás, sino que genera una revolución realmente en el ámbito moral. Lo pone, por ejemplo, a San Francisco de Asís, porque él llevó hasta el extremo una forma de que era la pobreza y también marca una constitución de llevar algo hasta la muerte. O sea, habla, por ejemplo, también del sabio como Sócrates, ¿no?, que fue consecuente hasta el final, que se tomó la cicuta. O sea, el genio es alguien que no se apaga, no se amedra, o sea, se arredia, perdón, no se frena, va hacia adelante y cumple su ideal y lo hace, no negocia, como hizo Sócrates. Pone también como ejemplo a Jesús como alguien también como un genio, que produjo un cambio, una revolución en la moral y que terminó en la cruz. Y así también artistas eh, que produjeron cambios. Ahora creo que uno es Leonardo da Vinci, no quiero mentir, no lo pude retener. E incluso plantea otros que podríamos no estar de acuerdo. Bueno, a Meguino lo plantea también como un gran científico y que Mm, produjo una revolución, pero también lo plantea a Sarmiento como un gran claro. genio. Y bueno, él toca todo el tema de cómo Sarmiento llevó adelante la educación y el pensamiento que tenía sobre una Argentina unida, con una forma de pensar. Pero claro, uno hoy en día lo ve y entiende que hay cosas que están sesgadas y demás, ¿no? Pero él plantea eso, plantea que son personas que llevan hasta la última instancia sus ideales, su pensamiento, y bueno, es muy interesante en todo eso. Bien, tengo mucho más para decir, pero ¿qué seguimos con un poquito más con Jaureche? Estamos. Sí, dos cositas nomás, eh, pensando en la concepción de la historia, ¿no?, que de alguna forma propone Ingeniero, queda un poco preso de esta idea del héroe, ¿no? La efeméride, ¿no? De, de una historia sin el revisionismo, ¿no? Adelantándonos un poco a Jaureche. Sí, Esta forma de concebir la historia de una cuestión, desde una forma positivista, evolucionista, deja, digamos, la historia de los que ganan, nada más como historia central. Entonces, nada, creo un poquito ahí donde juega un poquito no sé si la palabra sería falencia, pero lo que le podríamos discutir, creo que centralmente ese enfoque, ¿no? sí, no, es que claro, ahí está el evolucionismo. Y claro que el que gana es el que escribe la historia. En definitiva, cuando hablamos de evolucionismo es la lucha del más fuerte. Y el más fuerte para José Ingeniero, él quiere decir que es el idealista, es el genio. El genio es el que va a producir el cambio. Entonces, en definitiva, la historia marca, tiene un tiempo o sea, tiene un tiempo de mediocridad, pero cuando hay un cambio,
se produzca una fuerza. Por eso él habla de la meritocracia, en contra de una sociedad de funcionarios. O sea, los funcionarios son los que, che, consigo un puesto en la política, un puesto de funcionario y me quedé tranquilo. Bueno, ahora soy un secretario, soy un profesor mediocre también, ojo, y hago lo que el Estado me manda y ya me quedo tranquilo y hago. Ese es el funcionario, ¿no? Eh, y él habla de la meritocracia. A nosotros nos hace ruido, pero hace ruido porque él lo está planteando en otra época, de que es el más fuerte, o sea, el que tiene el mayor mérito. El que tiene el mayor mérito es el idealista. El idealista tendría que llevar a todos y llevarlos hacia un mejor, hacia una evolución. Debería ser un gobierno del idealista, del genio, del que tiene ideas, del que empuja, no estos todos acolchonados y digamos, sin ninguna búsqueda, ninguna pasión, nada que hacer, que buscan simplemente el éxito y no la gloria. Interesante porque esto es evolucionismo, es tal cual, Sí. es más fuerte, la lucha del más fuerte. Bueno, pasamos un poquito a Jaureche, ¿te parece? Buenísimo. Bueno, nos queda un poquito tiempo, así que la idea sería un poquito como seguir en esto que vemos como continuidad, ¿no? La obra de Ingeniero fue claramente anterior. Hay pocas reminiscencias de Jaureche a la obra de Ingeniero, pero bueno, vamos a nosotros en este pequeño acto de homenaje a hacer esa continuidad, ¿no? Partiendo un poco del libro del medio pelo de la sociedad argentina, Jaureche eh, es un pensador, sociólogo, él directamente habla de la marginalidad de su obra y de su pensamiento, literalmente, pensador. Yo la verdad que lo conocí, no te digo en profundidad, pero pude acercarme cuando hice en la Universidad de La Matanza, no me acuerdo si la cátedra era Introducción a la Filosofía o Elementos de Filosofía, en donde en la unidad 1 nos daban los textos de Jaureche para leer. Eh, y distintos tipos de trabajos sobre él. En fin, eso ya por lo menos nos deja entrever de que hay una gran, o alguna parte de la Academia Argentina de que los pone dentro de la filosofía. Yo lo conocí así. Así que vamos a defender esa teoría, ¿no? En este libro podemos como encontrar también ese camino de la mediocridad, ¿no? Hay una mediocridad como la mediocridad que hablaba Ingeniero, que obviamente va a compartir con ingenieros de que esta mediocridad que está planteando no tiene una clase social o una delimitación que podríamos decir, no sé, estanca, ¿no? Pero da varios ejemplos y claramente se puede identificar, ¿no? Con una burguesía en ascenso. El estudio que hace en el libro es sobre las estructuras económicas argentinas, partiendo, ¿no? Del modelo agroexportador de principios del siglo XIX. Es lo que va a decir de que la burguesía argentina, incipiente, fracasó muchísimas veces en, en lo que vendría a ser su tarea fundamental, que era asumir su rol como transformadora de la sociedad, transformadora de las materias primas, transformadora de los aparatos tecnológicos, del progreso económico, ¿no? Que lo que realmente había, que lo que, lo que había, que en vez de hacer, de hacer eso, lo que se propuso era copiar el patrón de consumo de la aristocracia, de las altas clases, en pos de, mediante una cuestión ligada a las apariencias, ¿no? A vender esa imagen, poder exacerbar el nivel de consumo. En ese nivel de consumo, lo que iba a hacer era, obviamente,
apaciguar esa fuerza revolucionaria, se le puede decir, de esa forma, para quedarse en las comodidades de la aristocracia, ¿no? En codearse con esa clase. Por ende, él le llama a esta categoría de medio pelo un estatus. ¿Qué es un estatus? Es una forma de denotar un lugar en la sociedad, o sea, un estado de cosas. Entonces, si uno está en un lugar de la sociedad, consume ciertas cosas, visita ciertos lugares, se viste de ciertas marcas, en fin. Entonces, de que esa burguesía incipiente, lejos, como decía antes, de encarriar a la Argentina en este camino productivo, lo que iba a hacer era todo el tiempo consumir, derrochar y mostrar ese estatus. Él se repite, ¿no? Todo este tiempo, bueno, de que cualquier otra clase podría ser medio pelo, pero queda bastante, por no decir del todo claro, de que es una crítica muy mordaz a esa pequeña burguesía. De que lejos de criticarla porque sí, la critica porque en realidad lo que no pudo hacer fue encauzar un capitalismo nacional. Esto es muy loco, ¿no? Porque pensemos de que Jauretche bueno, él comenzó militando en el radicalismo y después con la llegada del peronismo, eh, si bien fue crítico de ambos movimientos, ¿no? Estuvo más asociado no solo desde el pensamiento, sino también desde la lucha política. Esto es muy loco, ¿no? Lo que decía, porque si bien Jauretche escribe, ¿no? Para esa burguesía, criticando esa burguesía, no es que, digo, ¿no? Trayendo el pensamiento jaurechiano acá, no es que buscaba eliminar a la burguesía, por así decirlo, uno cuando espera leer un tipo de texto, eliminar a la burguesía y darle el poder al pueblo. Él buscaba, da la sensación, en esta burguesía, esta cuestión revolucionaria y proactiva en los medios de, de producción, de poder dejar de ser ese país de exportador de materia prima y poder empezar a producir la materia prima acá. Y el ejemplo de Estados Unidos también es bastante recurrente. Por eso la obra no deja abierta tal vez la posibilidad de un tipo de revolución, por así decirlo, o de darle el poder a los trabajadores, sino de que queda como decir, bueno, tendremos que haber llegado a un estadio de capitalismo nacional. Pero volviendo un poquito a la cuestión de la mediocridad, ¿no? Que es un poco lo que no, mientras pispeo la hora, porque estamos medio jugados, en 2 minutos lo liquido. Eh, él no tanto en este libro, si bien lo deja, todos sus libros conversan, ¿no? Pero en otros libros como Las Onceras Argentinas, eh, lo que va tratando de desmenuzar, y en un poquito como hablábamos antes, ¿no? Del revisionismo histórico, en contra de este modelo positivista, es de poder, aparte, ¿no? De criticar la historia esta heredada y de que van a ganar los que, es la historia de los que ganan, es de que la historia y todo el conocimiento científico, político, filosófico está fundado sobre sonceras. ¿Qué es una soncera? Serían ciertos tipos de cuestiones afines, ¿no? A este poder hegemónico colonial, de que están puestas como condiciones necesarias para el sentido común. Y la primera, que es la madre de todas, y un poco este tema que vos traías, ¿no? Me llamaba la atención de Sarmiento, es la de civilización y barbarie. Ese que es la madre de todas las onceras. Y que de allí van ramificándose el resto de las onceras. ¿Por qué? Porque pone la posesión de un otro, me hace acordar a alguien, ¿no? El fundamento del odio del otro, eh, porque nos pone de frente a Europa con la civilización, lo americano tiene que ver con la barbarie, entonces tenemos que imitar todo el tiempo a Europa y acá nos aparece esta cuestión de este estatus del medio pelo. Entonces,
como para ir resumiendo, ¿no? Y para traerlo a este lado de la filosofía y la docencia, lo que dice de que estas onceras van a replicar, van a ser un cierto tipo de conocimiento y cierto tipo de práctica académica ligado a la inteligencia, que van a ser todos estos tipos de conocimientos afines a la cuestión colonial, en vez de lograr algo, un pensamiento nacional, un pensamiento de ese argentino, que es a lo que él va en esos libros. Lo que él desea y necesita es necesita no, él lo que él está promulgando es una historia, unas ciencias sociales, por así decirlo, afines y que vayan por el lado del interés nacional y no del interés europeo, eurocéntrico. Creo yo de que ahí y pasando, ¿no?, ya hasta a esta nueva etapa en la charla, ¿no?, de hacer una conclusión. Me da la sensación de que, obviamente, ¿no? Ingenieros no vivió gran parte del siglo XX, murió muy joven, como dijiste, antes de los 50 años. A mí me da la sensación de que es como una continuación, no sé si necesaria, pero bastante armoniosa, un libro del otro, y de que, hasta te diría, el pensamiento de uno sobre el otro, obviamente con algún tipo de turbulencia, pero sin ningún tipo de ruptura. Es como que van armónicamente, se van juntando. Pareciera de que son como dos libros que van como medio de la mano. No sé qué sensación te da a vos, John. Sí, yo pensaba, ¿no? Y justamente también ingeniero al final de, de sus días, o sea, él empezó a promulgar mucho este pensamiento latinoamericano, fundó una revista de filosofía, eh, es decir, tiene muchas conexiones, digamos, en ese sentido, y bueno, esa crítica también del hombre medio pelo y bueno, el hombre mediocre, vienen muy de la mano, ¿no? En dos tiempos distintos. Son como pensamientos que vuelven a encontrar lo mismo, de alguna forma. Parece que Ujú. uno siente como que es más de lo mismo, pero porque la Argentina, de alguna forma, parece que somos medio mediocres, pero bueno, tenemos mucha gente que tiene, yo ya les decía que cada uno tiene que buscar, son críticas que nos tienen que ayudar a nosotros para no ser criticones, ¿no? Porque uno puede ser lo que se llamaría un filósofo criticón, que siempre busca la crítica y la negatividad y la destrucción y el argumento falaz y demás, o buscar puentes, buscar construcciones. Y bueno, creo que estos filósofos si hacen una crítica es para decir, bueno, mira, vamos por este lado, vamos a buscar esto. Por lo menos José Ingeniero, en lo que pude leer, porque él tiene mucha bibliografía, es muy prominente, en este texto plantea, bueno, se puede y tenemos que hacer que surja el genio, que surjan los ideales y que surja de alguna forma también el genio latinoamericano, no solamente argentino. Por eso también él funda una revista que ayuda a promulgar el pensamiento latinoamericano. No sé si Sí, viene por ahí tu pregunta. seguramente. Aparte, la idea esta de Jaureche de romper con este eurocentrismo en el pensamiento, directamente habla de los profesores, de los académicos. Creo que, no sé, es un cachetazo como de realidad que va bien afín, ¿no?, a esta consigna del Congreso. Eh, no sé, me da la sensación de que quedaron un montón de cuestiones por fuera. Casi me quedo afuera yo por la conectividad, pero bueno, remamos como unos campeones en dulce de leche. Yo creo que tendremos que cerrar esto con un moñito Bien. y Quiero dejar paso al resto. eso. Quiero agradecer este espacio y bueno, como bien decía José, estamos en el horario. No quería sin irme sin decir quiénes van a seguir ahora inmediatamente. Estarán hablando de Horacio González, lo tenemos a Diego Singer, de la cuenta Taller de Filosofía, Taller de Filo,
y Alejandro Campos, que va a estar también hablando sobre Horacio González, de el Instagram Alex CSLY. Pues no sé cómo No te, pronunciar. no te quiero corregir, pero eso que acaba de decir Jonathan fue ayer. Ah, perdón, gracias. Ahora están por entrar, no me acuerdo las cuentas, pero son las cuentas de Manuel Tau. Ah, eh, y se me fue el otro nombre, fíjate, lo tenés por ahí, que van a hablar solo Enrique Dussel. Así que, bien, gracias José por corregirme. no, Agarré y leí, se me cruzaron los papeles. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. entonces damos paso a la siguiente ponencia. Y bueno, muchas gracias por este espacio y esperemos vernos pronto. Así que hasta luego, hasta la próxima. Gracias José, gracias por los comentarios. No los pudimos leer por el tiempo, pero muchísimas gracias por estar. Abrazo filosófico con distanciamiento. Hasta la Nos próxima. vemos, che, muchas gracias. Gracias a todos.